los presentes como también aquellos que nos sintonizan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Dios bendiga a los amigos y hermanos que lo hacen, ¿verdad? Vamos a meditar en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Continuamos con este estudio bíblico que nos ha dado mucho para aprender cómo una iglesia debe de vivir y debe de conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. No solamente conociendo la palabra de Dios para acumular conocimiento, sino para que ese conocimiento produzca en nosotros una nueva vida, una nueva forma de vivir, una forma que imite a nuestro Señor Jesucristo y que de esa forma en nosotros estemos manifestando que somos hijos de Dios, que hemos entrado a la esfera del reino de Dios. El apóstol San Juan dirige su carta a toda la iglesia en general. No es dirigida, hermana, a un grupo específico de la iglesia, sino a todos. Por ello, hermano, después de haber anunciado, ¿verdad?, que la palabra de Dios nutre a la iglesia y que ella debe de guardarse en nuestro corazón esa palabra para que la pongamos por obra, porque esa es la voluntad de Dios, que conozcamos su palabra, que conozcamos sus mandamientos, pero que los pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Pero esto no solamente es para un grupo específico, sino que para todos. Por ello es que dice en el versículo 12 de la primera de San Juan, capítulo 2, versículo 12, dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando el apóstol utiliza estos adjetivos con un gran amor, dirigiéndose a la iglesia, habla de padres, habla de hijitos, habla de jóvenes. No es que se refiera a una familia en sí, sino que es a toda la familia de la iglesia, en la que se consideran hijitos o niñitos, en otra versión dice niñitos, a los recién nacidos, en los que se consideran padres a los que ya han avanzado y han alcanzado un crecimiento espiritual, una madurez. A ellos el apóstol se refiere como padres. Pero también está el otro adjetivo llamado jóvenes, que son aquellos que ya pasaron de la niñez y la adolescencia en el cristianismo a tomar una fuerza ya como creyente. Por ello es la dirección de la carta, por eso vuelvo a repetir, es a todos. No importa si el hermano acaba de convertirse, a él le dice el apóstol, hijito. No importa si el hermano tiene muchos años de perseverar en el evangelio, ¿cómo le llamaría el apóstol? Padre. O aquel que ya tiene el intermedio, ¿verdad?, que ya tiene su ratito también de estar perseverando, a él le llama joven en la fe. Porque la carta es dirigida en una forma familiar, está redactada, para que la iglesia se sienta identificada, que Dios el Padre nos ama a todos por igual y que desea que todos lleguemos a un mismo crecimiento espiritual. Por ello dice el versículo: os escribo a vosotros, hijitos. Ya conociendo a quienes se refiere cuando dice hijitos, les dice lo siguiente, dentro de su, podríamos llamar, alabanza o una animación que da hacia la iglesia. Él les dice lo siguiente: ¿por qué razón? Porque vuestros pecados han sido perdonados. El conocimiento de un recién nacido en la fe, en el evangelio, lo primero que le es enseñado y lo primero que él disfruta es saber que todos sus pecados han sido perdonados. La alegría más grande de alguien recién convertido, ¿cuál es, amada iglesia? Es que Cristo nos perdonó nuestros pecados. Y eso produce gozo en nosotros. Lo primero que sabe alguien recién convertido, ¿qué es, hermano? Que Jesús murió en la cruz, ¿para qué?
para perdonar sus pecados. Eso es lo único que un recién nacido en el Evangelio conoce. No conoce mucho, no tiene mucha profundidad en cuanto a la doctrina bíblica, pero algo sí sabe ya: que ha pasado de muerte a vida, que sus pecados fueron borrados por el sacrificio en la cruz. Entonces, por eso ellos son como unos niños recién nacidos, y por eso los trata como hijitos. Hijitos quiere decir, ustedes ya saben esto. Lo principal de un cristiano recién nacido que recibe a Jesús, ¿para qué? Para que le sean perdonados sus pecados, para que sea tomado en cuenta, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan: mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, lo primero que sabe un recién convertido es que ahora ya es un hijo de Dios. Y que por ello, hermano, ha pasado de un estado en el cual usted y yo vivíamos. Estábamos colocados en la condenación, estábamos colocados bajo la ira de Dios por causa del pecado. Pero cuando vinimos a Cristo, lo primero que debemos de saber es que fue cambiada nuestra situación en la que nosotros vivíamos y hemos sido trasladados a otro lugar. No, los pecados nos fueron perdonados. Ese es el Evangelio, esa es la realidad. Y no dependió de nosotros, sino que dice el versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido, ¿qué? ¿Por quién? Por su nombre. No dependió de ustedes, les dice, sino que fue de la gracia de Dios que decidió tomarnos tal y como estábamos, en el estado en el que nos encontrábamos, llevarnos a un mejor lugar, al lugar donde de la condenación pasamos a la salvación. De la deuda que teníamos pasamos a ser llamados hijos de Dios. Ya no solo somos creación, sino ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Y se lo ganó usted o me lo gané yo? ¿Ah? ¿Alguien se lo gana porque se rebusca? No. El mérito es completamente divino. Dependió completamente de Dios. Por eso les dice: hermanitos recién nacidos en la fe, les escribo. Anteriormente les había dicho en el capítulo 2, versículo 1, que la carta era escrita para que ya no pecaran, ¿verdad? Pero ahora les recuerda y les dice: porque esos pecados les fueron perdonados. O sea, la carta en ningún momento ha sido escrita para que muchos la utilicemos para entrar en lo que se conoce como el libertinaje, o donde todo, ¿verdad, hermano? De todos modos Dios ya nos perdonó. No, cuidado. Los recién nacidos ya deben de saber que Cristo Jesús les perdonó sus pecados. Y les escribe animándolos a que sigan adelante. Hay otro grupo dentro de la iglesia que debe de tomar la carta. ¿Y quiénes son? Ahora, antes de continuar, esa escritura de la cual él está animando a seguir era el mandamiento que había él enseñado, que ya existía, para que recordemos un poco el estudio anterior, de amar a Dios como también amar al prójimo, porque eso es lo que usted y yo se nos ha encomendado, demostrar que ya en nosotros como hijos de Dios no reina el odio, sino el amor. Pero el amor no solo se conoce, sino que se manifiesta, como Cristo amó la iglesia, dice la carta a los Efesios, y se entregó. Así también usted y yo debemos amarnos los unos a los otros, porque esa es la identidad de un hijo de Dios. Y ese escrito, ese mandato, también de guardar la palabra, como de conocer sus mandamientos, es escrito a esos hijitos recién nacidos, pero también a los adultos. ¿Qué más dice el versículo 13? Os escribo a vosotros, padres. ¿Por qué les llama padres? Porque ya son mayores, porque ya conocen más, porque tienen más conocimiento, y se lo recalca en el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ellos ya no solo saben que Jesucristo les perdonó, ellos tienen más conocimiento, ya tienen un largo recorrido, ya se supone que tienen una madurez. Por eso el apóstol, cuando exhorta a la iglesia, a una de las iglesias, les dice: ya vosotros no estáis para que se les dé leche.
Vosotros estáis para que vayan ya entendiendo doctrinas más fuertes, más sólidas, que nutran su vida. Ya no estáis para que les estén dando las primeras doctrinas. No, ya su conocimiento debe de haber ya madurado. Ya deben de tener más conocimiento. Ya deben de entender muchas cosas más. Entonces los creyentes, mire, hay algunos que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, pero seguimos siendo niños espiritualmente. Cuando la palabra de Dios ya nos debería de llamar padres, ya vean. ¿Por qué? Porque su edad de creyente se supone que ya es vasta. Y ya no solo conocen lo primero, que Cristo les perdonó sus pecados, sino que saben que este es un plan divino que fue dado desde la creación. Desde que el hombre falló, Dios dio el antídoto para volver a redimir al hombre por medio de un sacrificio. Por ello dice en el versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora, hermano, ¿y quién es desde el principio? ¿Ah? Es Dios, correcto. Ustedes saben que todo subsiste por Dios, les quiere decir. Sin Dios no hay nada. Y como eso lo deben de conocer aquellos que ya tenemos bastante tiempo en el Evangelio. Que Dios es soberano, que Él está sobre todas las cosas, que Dios no es manipulado por mí. Yo no puedo en ninguna manera, hermano, llegar a decir, Dios me tiene que obedecer, como algunas falsas enseñanzas que enseñan el error de que Dios hace mi voluntad. No, yo hago la voluntad de Dios, porque a eso he sido llamado, porque el que domina, el que gobierna es Dios, no el hombre. Pero las doctrinas humanas son al revés, y en este tiempo en el cual fue escrita la carta, ya existía esa mala influencia, en que el hombre, hermano, era de alguna manera u otra, tenía un valor. No debe de ser así. Entonces por eso le llama a los ya adultos en la fe padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Pero también a aquellos que ya están en el intermedio les llama jóvenes, ¿verdad? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque como jóvenes ya no solo conocen que Cristo les perdonó el pecado, sino que ya tienen capacidad para poder vencer tentaciones, para poder ser vencedores, para que ya el maligno no los siga manipulando, sino que ya ustedes se sobrepusieron a las tentaciones, ya tienen la madurez del discernimiento de saber cuándo es el enemigo el que está queriendo perturbar sus vidas para que caigan. Ya les dio fuerza el Señor, ya tienen una fortaleza más grande y les llama jóvenes. Y la razón es que se muestra en que ellos han vencido al maligno. Amén. Ya no se dejan dominar por la carne, ya no se dejan dominar por los deseos terrenales, de lo cual más adelante va a exhortar a toda la iglesia. Entonces dice el versículo 13, la segunda parte, porque habéis vencido al maligno. Y nuevamente, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Si por su nombre les fueron perdonados los pecados, también tienen conocimiento del Eterno ya. Ya no deambulan como los que no tienen fe. Amén, iglesia. Nuevamente vuelve a recordar, versículo 14, os he escrito a vosotros, nuevamente, los tres tipos de creyentes en edad, ¿verdad? No es que sean tres diferentes, sino que en la edad en la cual ellos ya están dentro del cristianismo, les dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido lo mismo que les recordó, lo que es desde el principio. Al que es desde el principio, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y no solamente fuertes, la fortaleza les ha sido dada porque ha habido algo que la ha producido en ellos, y eso es Dios. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios permanece en ustedes. Ahí lo dice. Vuelva a leer conmigo, por favor, esa parte del versículo 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. La característica de un joven, ¿cuál es, hermano? La fuerza.
Entonces, la característica de alguien joven en el cristianismo es fuerte espiritualmente. Y la palabra de Dios dentro de sí es algo que le sustenta, permanece allí. No solo dice amén en la iglesia, sino que la lleva, la guarda en su corazón, tal como lo demanda el Evangelio según San Juan también, ¿verdad? El que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que lleva mucho fruto. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué más? También habéis vencido al maligno. ¿Quiere usted y yo ser vencedores, hermano? Nosotros no podemos hacerlo con nuestra fuerza. Esa fuerza es en Cristo Jesús. Entonces, queda claro, hermano, que el contenido de la Escritura es dirigido a todo creyente. Porque hay algunos que dicen, hermano, el mensaje es solo para aquellos que ya tienen bastante. No, el mensaje es para toda la iglesia en general. E incluso, hermano, aquí en estos tiempos se llega a decir, el mensaje era para el hermano que no vino. No, es para usted y para mí que lo estamos escuchando. Pero ¿ha oído usted eso? Ese mensaje, esa palabra era para tal hermano. No, era para usted también. Amén, iglesia. Y el apóstol Juan eso dice, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Entonces es dirigido independientemente la edad o la madurez que tenga en el crecimiento del Evangelio esta persona, la edad que tenga cuando él vino a los pies de Cristo y recibió su salvación. No importa, lo que debe de entender es que hay una palabra de Dios para esa persona. No se debe de separar, hermano. Vaya, aquí están los que aceptaron a Cristo hace un año, en la siguiente aula están los que hace 3 años. No, la palabra misma es para todos. El escrito del cual estaba diciendo, aclaro nuevamente, ¿cuál es? Es toda la carta. No les dice, esto es para ustedes jóvenes, no, todo esto mismo que he hablado, el mismo contenido es para todos, independientemente cuando vinieron a los pies de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Porque si fuese para como el apóstol Pablo en una de sus cartas, sí, él dice, vosotros jóvenes deber estar sujetos a sus padres, ¿verdad? Vosotros padres, vosotros hijos deben de hacer honrar. Les está diciendo lo que les está enseñando. Aquí el escrito en general de lo que ha venido hablando es para todos. Eso es lo que quiere decir. Por eso los utiliza a los 3, ¿verdad? Hijitos a los recién nacidos. Jóvenes a los de una edad intermedia en el Evangelio. Padres a los ya maduros. A los que pueden y tienen la capacidad de engendrar otro hijo en la fe. Tienen la capacidad de llevar el Evangelio y cimentar en aquellos hermanos esa fe. A ellos les llama Padre. Es para todos. El mandamiento de amar a su prójimo, el mandamiento de guardar su palabra. Ahora dice el versículo 14, ahí estamos, ¿verdad? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, no significa que los adultos no han vencido al maligno. ¿Cómo no? Porque ellos ya pasaron esa edad. Entonces, las ventajas de vivir guardando la palabra y practicándola, hermano, da el resultado de lo que se está hablando. Somos vencedores entonces. Por eso no es recomendable que usted como hijo de Dios, como creyente, sáquese de su mente y de su vocabulario, al igual del mío, esas palabras, hermano, el diablo me tiene el pie encima. Hermano, esas no son palabras correctas. Pero ¿cuánto las hemos oído en los hermanos? Viera que el diablo, hermano, me tiene del pelo. Aquí no dice así. Aquí dice que el que toma la palabra de Dios y la guarda, tiene fuerza y ha vencido al maligno. Independientemente si acaba de venir al Evangelio. Allí no dice, ¿verdad? A los hijitos que acaban de venir, a esos todavía el diablo está peleando y los está venciendo. No, ya han vencido porque sus pecados les fueron perdonados.
A los jóvenes tienen fuerza y tienen la capacidad de saber que la victoria ya les fue dada en Cristo Jesús. No deben de estar pensando en que el enemigo los va a dominar, en que hermanos, quizás voy a caer. No, todo aquel que tiene ya cimentada su fe en Cristo Jesús no debería de estar pensando en caer. Amén, iglesia. Ahora, después de ese ánimo que les hace a cada uno de ellos, ahora sí viene con una exhortación fuerte. En el versículo, en el 15, va a hablar, hermano, acerca de la necesidad de que la iglesia se aparte del mal. Esa es una obligación y una responsabilidad. No se puede estar en la maldad, practicando el pecado, practicando la maldad y decir que seguimos al Señor. No se puede. Somos llamados, hermano, a animarnos a vivir una vida diferente, a guardarnos para Dios. Porque el versículo 15, como toda la palabra ya fue dirigida a toda la iglesia, dice lo siguiente: no améis al mundo. Ese es otro mensaje. ¿A quién? A todos. No améis al mundo. ¿Qué más dice? Ni las cosas que están en el mundo. Ahora, su corazón debe de ser solamente para Dios, para lo de Dios. No codiciemos el mundo. Cuando se refiere al mundo, hermano, no se está refiriendo a aborrecer en sí la creación. No. Se refiere a ese sistema pecaminoso que gobierna el mundo. No está hablando de aborrecer, hermano, esta creación, porque entonces el mismo apóstol Juan estaría emulando lo que decían los gnósticos. La materia es mala, ¿verdad? Y eso es mentira. Porque la materia, en cuanto a lo que los gnósticos sostenían, fue creada por Dios también. No podían, pero ellos decían, ¿verdad? El mal está en la materia, el mal está en el cuerpo, el mal está allí y no puede por eso esa luz de Dios no puede venir al hombre, porque el hombre en sí es malo. Si el hombre fue creado por Dios a su imagen y su semejanza. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces no puede decirse lo que ellos sostenían, como muchos hasta el día de hoy enseñan eso, hermano. No, es que esta carne es mala y solo quiere lo malo. En la naturaleza humana, sí, pero esa naturaleza humana debe de entender que ya Cristo murió para que nosotros tomemos una nueva criatura que está disponible para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? Esta naturaleza terrenal fue creada por Dios con el fin de que manifestara la imagen de Dios. Esa imagen de Dios se perdió allá en el Edén. Y desde entonces todos nosotros sí nacimos bajo la herencia del pecado, pero Cristo la vino a rescatar. Entonces cuando Cristo rescata la imagen de Dios, representa, hermano, el creyente está obligado a representar esa imagen de Dios. Y esto es cuando allá se pase lista. ¿Ah? ¿O ya? ¿Qué creemos nosotros? ¿Que la imagen de Dios debemos de representarla ya o cuando allá se pase lista? Esto es ya. Esto es ya, correcto. La palabra imperativa, no améis, es un mandato. No améis ¿a quién? Al mundo como sistema pecaminoso. Pero no solamente al mundo. Y ahí habla de qué. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama ese sistema pecaminoso llamado mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí está lo que usted y yo no debemos. La palabra de Dios es tan preciosa, hermano, que detalla lo que no debemos amar. Detalla lo que es incorrecto. Lo vuelvo a repetir, no está hablando de toda la creación. Hermano, esa creación es... No, hermano, la creación fue creada por Dios en un equilibrio completamente perfecto. Pero el problema del pecado arruinó ese equilibrio. Entonces, ese pecado empezó a gobernar la humanidad
y me empezó a deteriorarse todo. Y eso es lo que no debemos amar. Eso es lo que no debemos codiciar. Esa maldad, eso que parece bonito, eso que gobierna a los hombres, eso que los hombres le dan rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones. Eso es lo que no quiere la carta, que nosotros amemos. Vea lo que dice el versículo, por favor, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero va a detallar qué cosas son en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, refiriéndose al sistema pecaminoso, ¿qué son, hermano? Los deseos de esta carne. Quiere decir, hermano, lo que mi cuerpo en cuanto a la naturaleza terrenal me pide, ¿verdad? A las pasiones, a los deseos desenfrenados del pecado, a los libertinajes. Esos deseos son de mi carne y no los debo de obedecer. ¿Por qué? Porque hemos vencido al maligno. Amén, hermanos. Porque nuestros pecados, esos deseos pecaminosos, fueron perdonados también. Entonces no debemos amarlos. Dejémonos de estar cobijándonos bajo aquella excusa: la carne es débil. Aquí está hablando claramente que los deseos de la carne no les debemos de hacer caso, no los debemos de amar, no debemos apasionarnos por ellos. Ahí lo dice claramente en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, aclara, ¿verdad? Lo primero son los deseos de la carne, lo que su cuerpo y su naturaleza le piden. Las glotonerías, las embriagueces, hermano, ¿quiénes las piden? ¿Ah? La carne. Los vicios terrenales, ¿a dónde están? Esa carne, hermano, quiere gobernarme, pero no debo de amar esos deseos. Pero ¿cómo hago? Y no para eso me dice que yo ya vine a Cristo, para darme cuenta que de esas cosas, para ello Cristo murió, para que yo ya no las repita, po. Y no me dice que yo ya las he vencido, po. Hermano, pero ahí están invitándome mis amigos. Sí, pero no corra con ellos. Ellos siempre le van a invitar, siempre le van a hablar del mundo, siempre le van a hablar cosas incorrectas. Pero usted y yo debemos de saber que ya no vamos en ese mismo, como dice en otro, el apóstol Pedro decía, ¿va? No vamos en el mismo carril. Ellos, la carne dice, los deseos de la carne. ¿Qué más? Lo que los ojos ven. Cuidadito con lo que vemos, porque lo que quieren ver nuestros ojos curiosos muchas veces son cosas malas, perversas, que trastornan el orden establecido por Dios. Pero el mundo, eso es lo que no quiere ponerle freno, y aún nuestra carne. Pero no lo amemos nosotros, luchemos contra ellos. No dice que no van a estar ahí. Lo que nos demanda la palabra es que no sea nuestra prioridad de vida, que no nos desvivamos por ello. ¿Sabe que hay gente que... Voy a poner esta ilustración. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo y recibíamos algún tipo de beneficio económico y venían días de descanso, nuestra naturaleza terrenal, ¿en qué pensaba? Esto lo voy a disfrutar en aquello. Y ese aquello que era pecado, porque eso era lo que amaba. La gente de hoy espera el fin de semana y espera el pago. ¿Para qué, hermano? Para llevarle a la esposita, ¿verdad? Y a los hijos, aquí está, para que vivamos estos días, ¿verdad? Y que tengamos techo, que tengamos comida. Para eso lleva su salario. Muchos no. Aman primero el qué? Los deseos de su carne. Y dice, uy, con esto me voy a ir a poner bolo mis amigos y yo. Están pensando en embriagarse. Aman eso, porque su carne está dominando sus vidas. Pero la iglesia está llamada a aborrecer ese estilo de vida. Eso es solo un ejemplo. Pueden haber muchos más. No es que pueden, los hay.
Yo no debo de amar, hermano, esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, porque perturban el equilibrio del cual Dios nos ha llamado a vivir con un formato de vida que agrade a Él y que represente su imagen. ¿Vea? Muchos dicen, pero usted dice esto, ¿acaso Dios no hizo todo? Es que lo hizo todo a la perfección, pero el pecado lo arruinó. Por eso no debo de amar aquello que es pecado, amar el mundo. ¿Qué más dice, hermano? Amar los deseos de la carne. ¿Qué más? Los deseos de los ojos. Los ojos quieren ver aquello, codician. Está atacando ahí el pecado de la codicia. Amén. Ahora el versículo 16 no lo hemos terminado. Y la vanagloria de la vida. ¿Qué quiere decir, hermano? La fama. Aquí está, hermano, literalmente aquello que dice, ¿verdad? Los enemigos del creyente son el mundo, la carne y el diablo. A la gente y al ser humano le gusta ser famoso. Le gusta ostentar, le gusta la opulencia, le gusta que se diga bien de ello. Eso es vanagloria de la vida. Eso es tener gloria, pero que no sirve para nada. Esa es la palabra vanagloria. Que se nos diga de nosotros, ¿verdad? El gran personaje, ¿verdad? Y aquel hombre ya camina como que es pavo real. Eso es fama, eso es vanagloria. ¿Cómo se sienten los artistas? Vamos a ver esa ilustración respecto a esta parte de la Biblia. Ellos se sienten que tienen el qué, una gran fama y que son superiores a los demás. Eso es vanagloria. Y ese es un pecado. Y llaman esa imagen, hermano, que se esté diciendo de ellos cosas bonitas, que se esté diciendo de ellos lo mejor. Están ellos envanecidos en una gloria. Pero esa gloria no sirve porque es vana, no sirve de nada. Hay gente que cuida el qué dirán. Uy, Dios guarde que se vaya a decir de mí que me caí. Y que me caí, cuando me refiero a eso, es que tuvo un tropiezo, que le pasó algo. Y andan ocultando esas cosas, hermanos, y Dios le va a permitir que pase lo que pase. ¿Qué tal si Daniel hubiese querido ocultar que lo metieron en el foso de los leones? Vamos a ver. No podía, ¿verdad? Dios lo permitió. No se avergonzaba él. Pero muchos, hermanos, en esta vida, ay no, hermano, para que no digan. Hermano, lo que Dios permita, si usted no lo está haciendo, para que sea exaltado usted. Por eso los egos, aquí se está atacando el ego cuando dice la vanagloria de la vida. Que se diga de mí lo bueno, lo malo no. No, hermano, lo único bueno en nosotros es Cristo. De lo demás es malo. Cuando se habla de nosotros, yo, hermano, ya ese ya es pecado, que yo empiece, yo ayuno, hermano, yo oro, hermano, yo soy un hombre de oración. Ese es un gran ego, hermano, esa es vanagloria de la vida. Te va a decir, hermano, ¿qué está diciendo? Es cierto. Si dice que cuando usted dé limosna, que lo sepa la mano izquierda, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice el Evangelio. ¿Que está hablando de qué? De que lo que va a hacer es para Dios. Sí, ahora, si lo va a hacer para los hombres, ¿verdad? Vaya, tomemos la foto, hermano. Aquí está, miren, el gran hermano dando una ayuda, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ese hombre? Vanagloriándose. Y eso es amar el qué, hermano. Que me sienta yo, vea, que soy bueno, inflarme. Eso no se debe de amar, la vanagloria de la vida. ¿Por qué razón no hay que hacerlo? Porque no provienen del Padre, sino ¿de dónde, hermano? Del mundo. ¿Ha visto los políticos cuando ellos ayudan? Bueno, ellos ni ayudan. ¿Ha visto los ricos cuando ayudan? Les gusta andar publicando lo que dice la hermana. Les gusta que los vean, que los aplaudan, y después, hermanos, se quedan con el corazón, ¿verdad? Ay, no salió en el diario que yo di tal cosa. Entonces no lo dio porque le nació en el corazón, sino que había un deseo terrenal
de satisfacer algo, un orgullo en él. Eso es exaltarse a sí mismo. Y el creyente lo único que debe de exaltar es el nombre de Dios. Ahora, hermano, pero ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué a los creyentes, muchos dicen que nosotros los pastores o las iglesias tenemos sujetas a la gente, que no somos nosotros. Es Dios, hermano. Porque el mundo corre tras esas cosas. El mundo le gusta la alabanza. Mire la nueva forma de vivir de los hombres. ¿Cuál es, hermano? Tienen sus redes sociales no con el fin solo de informarse, sino con el fin de serse famosos, hermano, de salir allí, ¿verdad? Aunque sea haciendo el ridículo. Eso es amar al mundo. ¿O no? Claro que sí. Ese es el fin, ¿verdad? Miren, ha habido algunos que hasta se han matado, hermano, y han grabado su muerte, porque ellos pensaban hacer alguna locura que llamara la atención, ¿va? Que se hiciera el video viral. Ese es amar la vanagloria, ese es ser exaltado a sí mismo. Pero en el creyente el exaltado debe de ser Dios. El grande es Dios. No debo de amar esas cosas. ¿Qué más dice el versículo 17? ¿Por qué? Porque todo eso, hermano, pasa. Es pasajero. La palabra cuando dice en el versículo 17, con el cual vamos a ir terminando, y el mundo pasa. Pero no solo va a pasar el mundo, sino que esos deseos también pasan. Se terminan, ¿verdad? Y el mundo pasa, y también esos deseos de los ojos, esos deseos de la carne van a menguar. No son permanentes, son pasajeros. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Ahora, el mundo enseña que como son pasajeros hay que disfrutarlos. Ese es el engaño de la vida. Ese es el engaño del pecado. Que disfrutarlos porque solo una vida hay. Lo que te está queriendo decir es lo mismo que la misma trampa que Satanás le puso a Adán y a Eva. Es la misma trampa. Solo una vida hay. Le estaba engañando. Así el hombre sigue siendo engañado hoy. Y hay una vida eterna prometida por Dios en Cristo Jesús. Pero para ello yo debo de vivir para Él, haciendo lo que a Él le agrada. Terminemos en el versículo 17. Las razones por las cuales entonces yo no debo de amar el mundo, no debo de amar los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, porque no provienen del Padre, es lo primero. Lo segundo es, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es eterno. Lo que el mundo hoy no valora, el mundo no valora una iglesia, el mundo no valora una reunión, el mundo no valora que usted lea la Biblia, que usted adore el nombre de Dios, que usted cante con alegría, con gozo verdaderamente, no carnal también, porque hay también cantos carnales, ¿verdad? Cuando usted lo hace, hermano, para Dios, y usted lo está ofreciendo con alegría y con gozo, está queriendo usted agradar a Dios. Cuando usted deja de hacer algo malo, usted está queriendo agradar a Dios, porque eso malo que posiblemente le va a traer una satisfacción temporal, va a pasar. Pero el hacer la voluntad de Dios lo lleva a usted a permanecer al lado de quien permanece para siempre. Y el único que permanece para siempre es Dios. Todo este mundo va a pasar. Todos estos deseos que hoy combaten en la vida de los jóvenes, un día les va a pasar. Y usted dirá, no hombre, si estoy joven, pero ¿quién te ha garantizado que vas a vivir mañana? Si hay muchos que jóvenes han muerto. ¿Y dónde están sus deseos? ¿Dónde están ahora sus pasiones? ¿Dónde están lo que querían alcanzar? Quedó a un lado. Pero si quedaron, hermano, poniendo su confianza, posiblemente siempre murieron, pero si su fe fue puesta en el Señor Jesucristo, tienen la esperanza de vida eterna. Valió la pena abstenerse de todo aquello que no hicieron porque quisieron agradar a Dios.
Valió la pena abstenerse de muchas cosas malas porque con ello ellos estaban dando testimonio que había un Dios que les había llamado a vivir una vida diferente. Pero siempre se murieron, sí, pero mueren bajo la esperanza de gloria en Cristo Jesús, que es muy diferente. Entonces lo que la carta nos está enseñando al final es para todos, y todos debemos de aborrecer las cosas que no agradan a Dios. Cuando dice el mundo, es esas cosas: deseos, tentaciones, pasiones temporales, que solo sirven, hermano, para satisfacción temporal, pero que para la vida eterna, lejos de servir, estorban. ¿Hemos aprendido algo esta noche? ¿Y qué hemos aprendido? Que no debemos amar al mundo, porque amamos a Dios. Y el Señor dijo estas palabras: no se puede servir a dos señores. O somos de Dios, o somos del enemigo, ¿verdad? Se debe de tener identidad, quiere decir. No puedo tener, como dice una canción mundana, el corazón partido, hermano. La mitad quiere el mundo y la mitad quiere a Dios. No, todo mi corazón debe de ser para Dios. Todo mi ser debe de ser para Dios. Toda mi vida debe de manifestar que hay un Dios dentro de mi corazón. Que el mundo, hermano, ama robar, el mundo ama fornicar, el mundo ama, hermano, deseos carnales, pero el Hijo de Dios lucha contra esas cosas. No es que no llega a esas tentaciones a su vida, pero sabe que eso es un pesar, hermano. Y cuando usted sabe que eso es un pesar, es porque hay un Espíritu Santo que le dice: uy, qué feo lo que estamos pensando, ¿eh? Porque para eso murió el Señor Jesucristo, para ya no vivir haciendo esas cosas, porque de esas cosas quiere Dios que nos apartemos. Aunque sea que parezca que somos para el mundo retrasados, que no vamos a la vanguardia, pero así debe de ser, hermano, porque así se manifiesta una vida diferente, una vida que agrade el nombre de Dios. ¿Hemos aprendido algo, hermanos? Vamos a dejarlo hasta aquí. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Recuerdes, hermano, que el deseo de Dios es que guardemos su palabra, que manifestemos la nueva vida en Cristo, amándonos unos a otros, y que vivamos amando solo a Dios más que todas las cosas pasajeras. Todas estas cosas quedan aquí, hermano. Cosas por las cuales la gente no viene a Dios. Cuando mueren, ahí quedan. Esas grandes empresas, esas grandes mansiones, hermano. Estoy cuidando la casa, hermano. Está amando algo terrenal, ¿o no, hermano? Está cuidando, y cuando se muera, quizás allí ¿qué cree que va a estar allí, vea, cuidando? No, hombre, y cuando se muera va a necesitar de esto, que es la vida eterna, que solo lo da nuestro Señor Jesucristo. Oremos.